Bienvenidos a los que se han incorporado ahora a la 90.2 FM a Lancelot Radio y también gracias a los que siguen fielmente este espacio informativo, que se puede seguir, por cierto, al menos esta tertulia política, desde Lancelot Televisión y también desde lancelot.tv, que es nuestra plataforma de televisión a la carta, para que ustedes tengan la oportunidad de acceder a toda la programación de nuestro grupo mediático de Lancelot Medios, pero principalmente a lo que viene a ser la programación de Lancelot Televisión cuando lo deseen, porque tienen ahí a su disposición, bueno, pues todos los vídeos, todos los programas, las entrevistas del día de Andrés Martinón, los cafés de periodistas, los informativos y también un espacio como este, como el Atril, en lo que viene a ser el repaso semanal de los titulares y las noticias más destacadas. Hoy queremos prestar atención a una campaña que hemos conocido esta misma semana. Se llama Arrecife Ciudad con Raíces y habla de la importancia de las zonas verdes. Se van a destinar 10.000 euros precisamente a una revista, a un panfleto, a un folleto en el que vemos cómo sería Arrecife sin árboles. Es decir, allí donde están, pues se ha hecho una especie de Photoshop y se viene a decir al ciudadano que es importante contar con árboles, con espacios verdes, con espacios de oxigenación, que también, no solamente por nuestra salud, sino también por cuestiones estéticas. La pregunta que nos hacemos es si es necesario realizar este desembolso económico y, sobre todo, iniciar esta campaña en la recta final de la legislatura. Ya saben que el titular de la Concejalía de Medio Ambiente es Tomás Fajardo, que está además bajo la lupa de la oposición porque le llaman tránsfuga y porque además ahora ocupa el número 4 en la lista de Eva de Anta a la alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife. Así que vamos a hablar de este tema y también de lo que ocurrió ayer en la Fundación César Manrique, si ha habido o no politización y se está hablando en vano del nombre de César Manrique precisamente en su centenario, cuando estamos todos intentando homenajearle. Carlos Alférez viene de San Borondón. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ochoa. Bueno, pues ¿cuál es la percepción que tienen ustedes con respecto a si se está utilizando esto de los árboles, las zonas verdes como propaganda electoral o efectivamente hace falta concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de estos espacios oxigenados? Es evidente que en campaña electoral pues todo es válido, cada partido, cada organización política toma sus puntos de vista y pues yo pienso que desde cualquier punto de vista, sea de la oposición, ¿no? Dirán que lo está utilizando políticamente, yo pues no voy a entrar a valorar esto. Lo que sí creo y lo que es importante es aportar, y yo creo que Arrecife como capital de reserva de la biosfera debe apostar por este tipo de iniciativas, ¿no? Creo que está dentro de los 15 objetivos de la UNESCO, que es una organización de desarrollo sostenible, y creo que la arborización y la zona de pulmón y la zona verde pues lógicamente aportará a Arrecife un cambio de imagen que para nada le vendría mal, ¿no? De cara a los turistas y como lo decía anteriormente, sobre todo por ser capital de reserva de la biosfera, ¿no? Juan Manuel Sosa, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, vamos a ver, yo voy a discrepar con mi compañero, además de formación. Habla un momentito encima del micro porque si no, no te van a escuchar. De que ahora en estas épocas todo vale, no, todo no vale. Y me vas a perdonar. Vale. Hay cosas que son comprensibles, permisibles, pero todo no vale. Si algún problema tenemos aquí en Arrecife, es que no es que carezcamos de espacios públicos para pasear, de lugares donde hay arboleda. El problema es que los espacios públicos y la arboleda que tenemos esta que da vergüenza, da auténtica pena. Miremos para la izquierda, miremos simplemente aquí al frente. Aquí tenemos un espacio público, pero ¿cuándo han visto ustedes un jardinero cuidándolo? Hombre, yo los veo, y estoy aquí todos los días. Pues yo vengo todas las tardes a pasear en bicicleta. Es que madrugan mucho, Juan Manuel Sosa. No los veo. El parque que está ahí en la explanada debajo del Cabildo es un espacio precioso. Hay que ver la cantidad de gente que pasa por ahí. Y, sin embargo, ahí lo que te ves son bancos rotos. Unos lugares que da pena el montón de escombros y basuras que hay en la parte que da para arriba, para la avenida. El césped da pena, da pena. Ves que funcionan la mitad de los riegos por goteo y la otra mitad no funciona. Y yo de verdad no veo jardineros ahí. Y mira que a veces voy a pasear con mis perritos por la mañana o por las tardes. Voy todos los días a ese parque. Sea sobre las 2:30 cuando acabo mi trabajo, o sea sobre las 6:30, 7 de la tarde.
Llevo, pero muchísimos meses que voy a ver el atardecer a esa zona mientras paseo por el parque con los perritos, porque el paisaje es precioso hacia Fuerteventura. Y es que da pena ver la cantidad de gente, chicos jóvenes, que van allí tratando de practicar algún deporte y después te ves aquellos bancos rotos, basura. Tu mensaje es, Juan Manuel Sosa, menos concienciar, más mantenimiento. Efectivamente. Oye, si se jubila un jardinero, crea la plaza de nuevo, sustitúyelo, ponle sustitutos. El problema no es crear más espacios nuevos ni anunciar espacios nuevos. El problema es que los espacios que tenemos hay que cuidarlos. Vas al parque de Maneje, por Dios, el parque de Maneje, que se hizo, que es una preciosidad, como se podía tener ese parque, además con espacios grandes para tener depósitos de agua allí a la vista y que corra el agua, y tener lugares donde podíamos tener hasta unos patitos allí y tener peces y tal. Vacíos, secos, estropeados, ves el asfalto que recubre el fondo para la impermeabilidad. Está que da pena. Es que tenemos bastantes espacios que serían una maravilla si se cuidaran. Bueno, pues más de 1 millón de euros se invirtió en el parque de Maneje, por cierto, que ha sido siempre pues una piedrita en el zapato del propio consistorio, porque cuesta mucho mantenerlo y la gente pues no acaba de hacer uso de él. Vamos a hablar con Rafael Juan González, que además, bueno, pues como es consejero delegado de la Reserva de la Biosfera, de su oficina, pues seguramente también tiene una visión, digamos, más integral, ¿no? El otro día hicimos el trabajo de meternos en el Google Maps y vimos Arrecife, y desde la altura, desde vía satélite, es una plataforma gris. Prácticamente la zona arbolada se concentra en 3 puntitos muy pequeñitos. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, estamos en ese trabajo desde el proyecto de Arrecife Capital Reserva de la Biosfera, a través de los proyectos que está desarrollando Juan Palop, con los caminos del agua, el parque que está ya prácticamente finalizado, proyectado en Naos, delante del Sonsama, el camino del agua va desde Argana, el único que hemos desarrollado, hasta el Charco, y pasa por la zona del Molino de Cabo Pedro, donde se pretende hacer un gran pulmón verde. Estamos en el proceso de intentar comprar ese suelo, que está bastante avanzado en las negociaciones. Bueno, en definitiva, Arrecife adolece de zonas verdes buenas y donde puedan estar las bicicletas, los peatones y en menor medida los vehículos, que es lo que se está intentando trabajar en todos estos proyectos de desarrollo sostenible. Sí es cierto que todos ellos están vinculados a ciudades áridas, a SUT, que son sistemas urbanos de drenaje sostenible, es decir, aquí no podemos tener ejemplos como Santander, por decir una cosa, o Cantabria, sino que tenemos que adaptar la vegetación a ciudades áridas. Y por eso hemos hecho algunos encuentros, algunos congresos interesantes. Pero una vez más Arrecife comienza a hacer la casa por el tejado. O sea, Arrecife en estos momentos no cuenta con red de riego. Es decir, ahora comparte la red de riego del Cabildo, se riega 2 o 3 veces al día. Tenemos que cortar el agua de la red de riego del Cabildo para que pueda regar la ciudad de Arrecife. Por eso, desde Arrecife, capital de la Biosfera, hemos hecho un proyecto que estamos desarrollando, que es crear la red de riego de la ciudad de Arrecife. Ese está terminado y está en proceso de iniciar la licitación. Está en torno a los 700.000 euros y lo hemos desarrollado conjuntamente con el consorcio. Entonces, una vez que tengamos esa red de agua, viene el segundo paso, que es crear esas zonas verdes, porque ahora se están poniendo muchas cosas y en muchas zonas no llega el riego. Y, lo que viene a decir en la nota es que dentro del contrato, que es el segundo contrato más importante del ayuntamiento, después del de recogida selectiva, que es el de jardines y parques y jardines, hay una partida destinada pues para hacer campañas de promoción o de publicidad, y ahí se encuentran, parece ser, por lo que leí en la noticia, unos 10.000 euros para hacer este tipo de campañas. Recuerdo cuando entré al ayuntamiento que... Pero no es obligatorio gastarlo, ¿no? No. O se puede destinar a otro fin. Se puede destinar a otro fin y quiero desde decir, luego porque estoy leyendo aquí un comentario papel. en un digital que dice: una campaña para ver el efecto de una ciudad sin árboles. Y dice este mismo anónimo: con mirar para la mayor parte de Arrecife ya tengo. ¿Por qué no se dedican a plantarlos y listo? Sí. La gente no entiende por qué una campaña para concienciar, cuando realmente lo que necesitamos es efectivamente más arboledas. Sí, yo creo que desde la ESO, desde primaria, ya nos inculcan el valor, ¿no?, que tiene las zonas verdes, sobre todo en los espacios urbanos. Perdona que te interrumpí. No, simplemente decir que sí, que es necesario. Y recuerdo incluso comentarme una persona que entiende de paisaje, cuando llegué hace 7 años al ayuntamiento o algo así, decirme: vamos a llenar la ciudad de árboles porque como Arrecife es muy fea, los árboles crecen
tapan los edificios. Tiene una cierta razón en algunas calles, sí, en algunos aspectos. Puede ser y un además elemento nosotros decorativo. tenemos que verlo. Los árboles crecen, los plantamos de 2,80 y ya crecen muy rápido y luego pues tapan esas fachadas que de luego... Pero tenemos que pensar en esos vecinos también, ¿no? Bien, es cierto. Pero que bueno, quiero decir que sí que adolece y es necesario buscar el tipo de árbol que se dé bien, necesario, y crear esas zonas de esparcimiento. Dacil, tu opinión y la del Partido Popular, porque bueno, en este caso también podrían ser 10.000 euros para saber qué vegetación, por ejemplo, es acorde con esta zona costera, esta latitud, etcétera. Igual ahí, pues mira, le daría la razón al señor Tomás Fajardo. Es verdad que Arrecife necesita sombra y necesita vegetación. Yo creo que no hace falta gastarse 10.000 euros para comprobarlo. Todos podemos entrar en Google y comprobar qué temperatura hay en una calle que está arbolada y en la misma temperatura de la misma calle que no esté arbolada. Porque una ciudad sin árboles, flora autóctona, claro, una flora que esté acorde a nosotros, porque de nada nos sirve plantar un tipo de vegetación que no es acorde al clima y que nosotros tenemos aquí en Lanzarote. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la avenida antes de la obra con todos los árboles que tenían y ahora sin árboles? La diferencia es abismal. La gente ya, aparte de que como no puedes pasar con los coches, pues no pasa porque no tiene sombra. El parque en la calle en la Argana Alta, en la final de la calle Tenderete, hay un parque pequeñito que hace esquina, que hay unas personas mayores que se sientan allí todos los días por la tarde, cuando ellos, la mayoría son jubilados, que necesitan, lo único que han pedido es un árbol con un poco de sombra, para ellos poder estar allí todas las tardes. Y el resto de los parques, bueno, cuando ahora Uso recordaba el parque de Maneje, lo que había costado, además es que recuerdo en 2015 cómo se inauguró ese parque con todo el bombo y platillo y nadie más se preocupó. El problema no es vamos a plantar más árboles, vamos a gastar 10.000 euros para concienciar a la gente. Oye, la gente está concienciada. Lo que tienes que hacer es esos 10.000 euros, utilizarlos para mantener, buscar. Que el parque de Maneje pues no se utiliza porque hay mucho viento. Oye, pues a lo mejor esos 10.000 euros los puedes utilizar en poner unas pantallas que protejan el parque del viento y de la intemperie, porque está desangelado. Las Ramblas, la vía medular. Oye, a lo mejor la vía medular necesita más plantas, las rotondas, porque fíjense la rotonda que está en la Cruz Roja. Es una de las rotondas más bonitas que hay en Arrecife. Se puede conseguir eso. ¿Por qué el resto de las rotondas de Arrecife no es tan bonita como la rotonda de la Cruz Roja? Porque no se han preocupado. Y entonces ahora que quedan 2 meses para la campaña electoral, para las elecciones municipales, nos preocupamos de hacer verde Arrecife. Nos preocupamos 2 meses antes solamente, cuando llevamos 3 años dentro del grupo de gobierno, 4 años. Y el contrato de parques y jardines viene de la época de Ascensión Robaina, cuando era la responsable, Toledo. De la época de Ascen, cuando era la responsable de parques y jardines, que se sacó en esa época. Y ahora, 3 años después, nos vamos a concienciar. Yo creo que lo que de verdad tenemos que hacer es trabajar y dejar de gastar dinero solamente en campañas de marketing político. Perdona, Uchoa, yo lo que quiero decir es que cuando le comentaba que decía que todo vale, no es que quiera decir que esté de acuerdo con esto, ¿no? No es que quiera decir que esté de acuerdo con esto, es que en época de campaña electoral, pues todo vale, ¿no? Todo vale y cada partido, pues lógicamente no quiere decir que esté de acuerdo con eso. Y vamos más o menos por la misma línea, ¿no? Parece que estamos en campaña electoral y afloran los papeles, ¿no? Hasta llegar cuando ya sabemos que hay pues planes que se pueden regir y muchas otras cosas y medidas que se pueden tomar para ser un poco más objetivos en cuanto a lo que se busca, ¿no? Que es arborizar Arrecife. Pues está claro. Alfredo Mendoza, bienvenido a la tertulia de esta casa, a la 90.2 FM. Muchas gracias. Representas al Partido Socialista, estás además en lista electoral y en este caso yo sigo leyendo lo que dicen los ciudadanos. Dice, digo yo que se podría hacer también una campaña para mostrar Arrecife de noche con luz y sin luz, otra con boquetes y sin boquetes en el asfalto, otra con la lanzadera operativa a sus horas inoperativa. Es que, permítanme, que da un poco de juego el tema de la campaña. Pero bueno, ¿cuál es la opinión del Partido Socialista? Porque el fondo efectivamente es bueno, ¿no? Pero a veces igual en las formas cometemos algún que otro error. Evidentemente los radioyentes tienen una imaginación y un discurso bastante divertido. Yo lo único que comento es, al margen de que para que un árbol de sombra y haga el efecto de modificador de la temperatura hacen falta más de 3 años y evidentemente estamos en un contrato de servicio, de externalización de servicio en el que aparecen, yo no entiendo, la verdad que estoy fuera de la vida pública ahora mismo, ¿no? Pero entiendo que en todos estos contratos de externalización hay partidas que se destinan a la publicidad. Yo me imagino que serán en Urbacer, en todas estas empresas que tienen los servicios externalizados, tienen sus partidas presupuestarias. Hay también cantidades de publicidad. No quiere decir que nos vayamos a gastar esos 10.000 euros en folletos.
simplemente es una partida que tiene que ir en todos los contratos de externalización de servicios, evidentemente, yo creo que ustedes eso lo conocen perfectamente, y de ahí se sacarán pues las campañas que se crean convenientes. No todo va a ser folletos, a lo mejor son campañas formativas o de investigación, o simplemente ver qué tipo de árboles pueden funcionar, porque es evidente que no solo un parque lo vayamos a llenar de árboles y de plantas va a dar efecto. Yo llevo muchísimos años viviendo en Lanzarote, soy de Lanzarote, y veo que el efecto del viento en esta isla daña muchísimo los árboles. Nada más tenemos que mirar los árboles que tenemos enfrente y vemos hacia dónde es la tendencia del árbol, ¿no? Orientada al noroeste. Y en la medular, vemos un espacio como la medular, donde está lleno de árboles, y vemos que los árboles, esos laureles de Indias, que a lo mejor son apropiados para ciertas zonas de ciudades, pero no para Lanzarote, vemos donde más castiga el viento, ahí los árboles de Indias, los laureles de Indias que están plantados, son una simple expresión de que ahí iba a haber un árbol. Otras zonas donde los edificios, por la arquitectura de la zona, protegen de los vientos, esas zonas están preciosas, es que además, están bonitas. Y la rotonda que nombraba Dácil, la rotonda que nombraba Dácil es la más preciosa que hay en la medular, de acuerdo, pero es que básicamente son cactus lo que hay en esa rotonda. En cuanto pongas un árbol con hoja que tenga y unas ramas débil, va a afectar el viento, va a afectar la temperatura, no cabe duda que estamos en un clima desértico, y es lo mismo que puede pasar en el parque de Argana, el parque de Maneje, el parque de Maneje. Colocaron un tipo de árboles allí que no eran acordes a los que realmente necesitan un clima como este. Y es lo que uno... Pues sí, más formación o pedagogía, a veces también incluso porque abrimos el debate sobre, un árbol o una palmera, pues no en todos los lugares, digamos, hace la función que debiera, ¿no? Y a veces es necesario que la población entienda las ventajas que tiene plantar un árbol y quitar a lo mejor un aparcamiento. Esto entraríamos en la polémica de, hay personas que dicen que queremos una ciudad más bonita o una ciudad más cómoda. Entonces aquí volveríamos otra vez a la rueda, ¿no? Pero efectivamente las plantas son seres vivos. Y tanto cuidado que tenemos con los animales, y las plantas muchas veces están maltratadas en la misma ciudad, y no nos damos cuenta o no percibimos, ¿no? A veces ese ataque que hacemos a esas zonas verdes, que muchas veces no es que no podamos proteger porque no queramos, sino porque hemos elegido mal la especie, digamos, a cuidar, o porque otras veces también en el parque temático está el parque por debajo del nivel del mar y llega, digamos, el efecto de la sal oceánica y quema, ¿no? El césped quema las plantas y tienen que estar haciendo virguerías a la hora de mantener ese espacio. Entonces, este tipo de información sí es conveniente y necesaria porque es un flujo, pero no sé, esa política virtual de ver lo que sería y lo que es, me parece un poco tomadura de pelo. Ya para ir concluyendo, Carlos. No, pues sí, efectivamente lo que decía, ¿no? Yo lo que pienso es que todo este tipo de recursos y se debe encaminar a este tipo de a un tipo de estudio serio, ¿no? Que donde no nos encontremos con incongruencias, que hacemos una cosa y luego la otra la destroza, ¿no? Yo pienso que se tienen que encaminar todos los recursos y sobre todo seguir los parámetros de la ODS, ¿no? Una organización de desarrollo sostenible. Y ahí es donde entra la buena gestión de un funcionario, ¿no? De un candidato, en este caso que estamos en las elecciones, ¿no? Y por lo que me toca a mí, pues he tenido la oportunidad de hablar con Echedey. Ayer comenzamos largamente y estuvimos hablando sobre este tema, ¿no? Y nada, ahora le estamos apoyando. Creo que Echedey es un candidato serio y creo que todo está encaminado y el objetivo de él en este momento pues es encaminar a Arrecife en un desarrollo sostenible, ¿no? Lo que tú decías, un aparcamiento o un árbol. Yo pienso que las dos cosas son necesarias en su justa medida, siempre y cuando se haga un estudio de viabilidad correcto y las cosas se lleven en orden y organizadas, no como se están haciendo o se han hecho anteriormente. Sosa, rápidamente, sí, para concluir. Coincido con la compañera de tertulia Dácil en un tema. De nada te vale tener plazas y espacios si no tienes una sombra donde cobijarte en un verano. O sea, si tú en verano no tienes un árbol que dé sombra y que haya debajo de ese árbol un banco, a ti no te apetece sentarte al sol para chillarrarte, para eso te vas a la playa. El problema que tenemos es que los espacios públicos que tenemos, como este que tenemos enfrente, o como parque de Maneje, o como el parque que está ahí al lado del Cabildo, desgraciadamente no tienen árboles cuidados con la altura suficiente para que den sombra y que a uno le apetezca en verano sentarse, a relajarse y a disfrutar del entorno que tenemos. Rafael, conclusiones.
Bueno, pues sí, y efectivamente son seres vivos. Tuvimos la oportunidad de tener recientemente en Lanzarote... E inteligentes. Exacto. Es que yo defiendo mucho las plantas. A Stefano Mancuso, que tiene un libro, por cierto, muy interesante, Sí. que se llama La inteligencia de las plantas, que es un investigador y profesor de la Universidad de Florencia, magnífico. Y desde luego hay que elegir bien, saber dónde se plantan, cómo se plantan y demás. Y desde luego el problema de Arrecife pasa por tener árboles, se solventaría, y pasa por las zonas de sombra. Esa avenida es imposible. Yo, cuando trabajaba en el ayuntamiento, caminaba hacia mi casa, que está por aquí cerca, y veo siempre, y la mayoría de los que vivimos en Arrecife, caminamos por las calles de atrás, que nos dan un poquito de sombra. Es imposible caminar por esa avenida a las 2 de la tarde, a las 3 o a las 4 de la tarde, ¿no? Por lo tanto, creo que es necesario, pero desde luego entiendo que esa campaña no va a ser solo papel, sino que se tendrá que dosificar, y no tiene sentido tampoco el decir necesitamos árboles, porque creo que todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo, y todos los ciudadanos, en cuanto salgamos por la puerta y preguntamos, van a decir que sí. Sí, efectivamente, yo creo que Arrecife lo que necesita, es verdad que necesita plantas, necesita árboles, pero necesita sombra, más que nada es sombra. Que las grandes, los árboles grandes, pues a lo mejor no se dan en este territorio, en el Arrecife, pues bueno, pues perfectamente se pueden hacer pérgolas, como había en el Parque Ramírez Cerdá, cubiertas con bugambillas. Yo creo que le da un colorido y una frescura que es muchísimo mejor que cualquier otro árbol o una higuera. Vamos a ver cuántas veces no hemos visto una higuera de grandes dimensiones que da muchísima sombra y casi ni siquiera necesita riego, porque es que las higueras, yo creo que los mejores higos que hay... Y lo bien que huelen. Y lo bien que huelen, ni siquiera necesitan riego. Entonces pero hay tenemos especies que se dan. Claro, que hay especies, porque le hemos tenido, es que recuerden que es que hasta hace 4 años, cuando estaba la avenida con árboles, teníamos árboles allí de grandes dimensiones que daban sombrita, que la gente pasaba por allí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser un poco más coherentes, ver las verdaderas necesidades de Arrecife, antes de hacer una campaña que te cueste el dinero que sea, porque si hay que gastar dinero, se tiene que gastar dinero, pero bien gastado. Yo creo que lo que hay que hacer es gastarlo bien y mirar que a lo mejor no necesitamos tantos árboles, sino quizás más sombra con otras especies. Bueno, yo ahora mismo me estoy dando un paseo mental por el Parque Sanabria, pero entiendo, ¿no?, que efectivamente aquí tenemos otro influjo, pues más también africano y oriental. Pero es posible, ¿verdad?, pensar en una ciudad más verde. En un entorno que está totalmente al abrigo de los edificios que tiene alrededor, y se de genera un microclima que permite que ese parque se tenga las condiciones que se dan. Bien, yo entiendo que es idílico una ciudad con árboles, con grandes zonas verdes, pero es que Arrecife es lo que es la capital que es y está muy limitada en suelo público. Hay que aprovechar cualquier espacio para poder colocar un árbol, un arbusto, algo que cambie la fisonomía y la imagen de la ciudad. Y evidentemente la sombra, se puede estudiar un plan de sombras, que no tiene por qué ser de árboles en la avenida. El tiempo pasa inexorablemente y no nos damos cuenta. Yo recuerdo que las araucarias que había en el parque, en el que todos nos sentábamos, yo en mi niñez pasé muchos días con el triciclo, jugando ahí con la patineta en ese parque. Había araucarias que daban sombras. Esas araucarias se tuvieron que quitar por otros motivos que no fue la peatonalización de la avenida. No, hombre, estaban enfermas y luego ocupadas por las grullas. Yo hablo de los que estaban en la acera. Quejas de los propios vecinos. Que había quejas de los vecinos, había árboles que estaban en peligro, que se podían caer, porque el suelo no es un suelo que realmente pueda arraigar un árbol de esas dimensiones. Y se puede plantear en la avenida un plan de sombras que no tenga que reflejar el hecho de un árbol, ¿no? Eso sí, buscar zonas donde se puedan ubicar árboles y disfrutar de esa sombra. Bueno, pues reforestación, un punto interesante. Yo voy a estar mirando en los programas electorales cómo desarrollan precisamente este asunto, porque yo creo que Arrecife puede cambiar mucho con este tipo de elementos de políticas y de cuidado del detalle, que al final el detalle es lo que hace que vivamos, ¿no?, en un espacio mucho más habitable y reconfortante. Vamos con ya el último asunto, Carlos Alférez. La Fundación César Manrique ayer presenta, por cierto, una programación excepcional, con primeros espadas de la política o del ámbito también, sobre todo de la cultura, del periodismo, de la literatura, etcétera, de este país, que van a venir a Lanzarote y van a ayudar a que se hable de César Manrique y que pues se homenajee, ¿no?, su legado, sus ideas y su espíritu. Pero sobrevuela la polémica de nuevo porque se ha publicado, de hecho, que no se hizo una invitación al presidente del Cabildo. De hecho, los responsables de la Fundación fueron muy críticos ayer
con el papel de la primera corporación insular y dicen que no van a permitir que se politice la figura de César. ¿Tú has percibido que ha habido una politización de César Manrique? Bueno, es inevitable. Siempre que hay periodos electorales, siempre está el enfrentamiento de la Fundación César Manrique con Coalición Canaria, en este caso, ¿no? Pero no es culpa, ¿no?, de Coalición Canaria ni de otra sigla política el hecho de que haya coincidido el centenario de César con las elecciones. De César Manrique, que es el hijo por excelencia de Lanzarote, pues se ve enfrentada con la primera institución, que es pues la que han puesto la mayoría de los ciudadanos y le han dado la legitimidad política, ¿no? Y por encima de intereses, vamos a decirlo, privados, que en este caso sería la Fundación César Manrique, sin serlo, pues está por encima de la primera institución, que es de carácter público, ¿no? Entonces, lo que es lamentable es que en el centenario no haya un poco de acuerdo. Tampoco es culpa ni Coalición Canaria ni ninguna otra formación política ha escogido la fecha de nacimiento. Por suerte o por desgracia ha coincidido, y pues este tipo de serie de actos pues hay que organizarlos de una u otra manera. Siendo la primera institución no puede ser de otra manera, ¿no? Distinto sería si no se hace nada por no incurrir supuestamente en politización. Entonces ya la crítica sería que es un desprecio de la primera organización, del primer ente público hacia la fundación, ¿no? Entonces, lo que es lamentable de todo esto es que no haya una coordinación en cuanto a algo que es el estandarte de Lanzarote, ¿no?, como es César Manrique. Juan Manuel Sosa, a ti te han invitado. ¿Cómo analizas esta circunstancia? Yo la verdad es que no recuerdo ahora mismo el momento exacto que hace que se rompa la baraja, ¿no?, con respecto a esto del centenario. O ya estaba rota y entonces, bueno, pues al final las relaciones enturbiadas pues derivan en esta circunstancia, en que no haya un consenso ni siquiera a la hora de conmemorar, ¿no?, los 100 años de una figura emblemática para la isla de Lanzarote. Bueno, en primer lugar creo que lo que es innegable es que César Manrique nació cuando nació. O sea, la fecha de su nacimiento, el mes, el año, es algo que es producto de las circunstancias y de la casualidad. De eso no tiene la culpa ni el señor presidente del Cabildo, ni tiene la culpa nadie. Lo que sí es cierto es que la primera institución insular, como primera institución insular, tiene la obligación de tratar de homenajear y de honrar a uno de sus hijos predilectos, que además es un símbolo para toda la isla de Lanzarote y para toda Canarias. Eso lo entendemos, pero ¿por qué resulta tan ofensivo? Previo a esto, sé y tengo constancia y he comprobado que antes de planificar actos para el centenario de César Manrique, me consta que el señor presidente del Cabildo trató de ponerse en contacto con la Fundación César Manrique para tratar de consensuar de alguna manera un reparto de los actos, que unos fueran por parte de la Fundación, no pisarse los actos, no pisarse las fechas, etcétera, etcétera. Se hizo una convocatoria pública y se trató de consensuar dichos actos, no solamente con la Fundación, sino además con algunos ayuntamientos, para tratar de entre todos, bueno, pues que hubiera pues hoy un acto, mañana otro, pasado otro, y que el nacimiento de César fuera realmente un acontecimiento histórico insular, que no hubiera hoy 3 actos y pasado mañana y el domingo ninguno, sino que todos los días, bueno, pues hubiera un acto, hubiera algo, que de uno se ocupara de financiarlos el Cabildo, porque por su potencial económico era posible hacerlo, que de otros se ocuparan los ayuntamientos y de que otros se ocupara la Fundación, coordinándose. Bueno, esto no ha sido posible, y no ha sido posible no porque el Cabildo o su presidente no hayan querido, sino porque otros entes, algunos ayuntamientos o la propia Fundación se ha negado a esto. Y tenemos después paradojas como que creo que anoche hubo unos comentarios, yo no fui, tampoco fui invitado, a pesar de ser consejero del Cabildo, pero lo triste es que además se aprovechó el acto por parte de miembros de la Fundación para atacar, criticar y menospreciar un poco la figura del Cabildo y de su presidente. Rafael Juan, opinión, o más que opinión, no sé si quieres hablar de una cronología. Bueno, no hace falta. Lo que está claro es que la mayor obra espacial de César Manrique son los centros turísticos, o parte de los centros turísticos, dejando fuera la Cueva de los Verdes. Por lo tanto, y además hijo predilecto, como bien decía Juan hace un momento, creo que es una responsabilidad y una obligación que el Cabildo se implique en este centenario, y su responsabilidad fue pues sacar aquella convocatoria que parece que tan mal sentó a la Fundación, la convocatoria de los 300.000 euros para que se presentasen proyectos y tal. Bien,
Es cierto que desde el minuto cero se le ha tendido la mano a la Fundación César Manrique, pero por diferentes motivos ellos estiman que deben hacer la celebración del centenario alejados del Cabildo en estos momentos. Bien, es un momento político complicado en el que se intenta politizar o rentabilizar el tema o fastidiar el tema de los votos de a unos ciertos partidos por parte de la Fundación. Pero ha sido así tradicionalmente, o sea, la alineación política de la Fundación está muy marcada y no coincide con quienes estamos al frente de algunas instituciones en estos momentos. Por lo tanto, me parece que se ha perdido una oportunidad, pero no obstante, vamos a tener una programación magnífica hecha por el Cabildo y una programación magnífica hecha por la Fundación, según parece. Yo no he tenido oportunidad de leer, pero he tenido algunas referencias. Sí, a río revuelto, ganancia de pescadores, de ¿no? noticias, donde va a haber una celebración de un centenario muy interesante, pero no deja de ser una pena que, bueno, pues si uno no quiere dos, no sé cómo dice el refrán, ¿no? Cuando uno no quiere dos no pelean, ¿no? Pues, o algo así. Pues evidentemente en este caso uno no ha querido y se va a hacer una celebración diferente. Sí es cierto, y me consta también, igual que a Juan, que se ha intentado, para no dañar a la población o para que la población no se viese comprometida a elegir entre un acto y otro, se le ha planteado con anterioridad a la Fundación los actos que se iban a celebrar por parte del Cabildo con las fechas, y se le pidió también en un momento determinado, cosa que parece ser que no entregaron, que nos dijeran esa programación pues con el ánimo de que los ciudadanos no se viesen en esa tesitura, sino que pudiesen asistir a todo tipo de actos. Bueno, en definitiva, creo que no hay acuerdo, pero que la población va a salir ganando porque van a haber una cantidad de actos impresionantes. Y una vez más se manifiesta que esa tensión que existe no es buena para nada. Bueno, pues una lectura positiva, gracias, Rafael, porque efectivamente hay que saber bordear a veces la polémica para quedarnos con lo bueno. El Partido Popular, ¿cómo ve también este movimiento de fichas? ¿A ustedes se les ha invitado? ¿No? También con respecto al tema de lanzar ese concurso de ideas, ¿no? Que era un poquito el proyecto bajo el emblema Centenario de Todos. La Fundación César Manrique enseguida lanzó el mensaje de que no se estaba tomando en consideración a la fundación que lleva el nombre del artista, ni tampoco a representantes de la ciudadanía en general de Lanzarote, a la oposición, por ejemplo, que tampoco se le había hecho partícipe de esta iniciativa. Bueno, no sé si partió la idea mal, pero bueno, también todo es reconducible. ¿Hasta qué punto lo estamos llevando hasta la polarización y los extremos? Yo creo que se está extremando en demasiado esas diferencias políticas, porque vamos a ver que el centenario de César Manrique se ha politizado. Yo creo que está claro, a todas luces. Nadie duda en este momento de que si el signo político que estuviera gobernando en el Cabildo en este momento fuera otro, pues de verdad esto no estaría pasando. Eso vamos, yo creo que lo tiene completamente claro toda la población de Lanzarote. Que no coincides con las siglas políticas, bueno, pero vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es que lo que nos une, dejar las diferencias y ver lo que nos une. Si a nosotros, a la Fundación César Manrique y al Cabildo de Lanzarote nos une celebrar el centenario de César Manrique como se merece, deberían haberse sentado también la Fundación, igual que hizo la familia. La familia se sentó y fue a la llamada del Cabildo de Lanzarote, porque el Cabildo de Lanzarote, les gusta a quien les guste, está gobernado por Coalición Canaria, el Partido Popular y Juan Manuel Sosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es igual y copiar lo que se ha hecho en otras ciudades. Artistas insignes hay en todas las ciudades de España, con muchas fundaciones, que pueden ser del signo político del grupo que esté gobernando en ese momento, sí o no, que eso ya da igual. Yo creo que César Manrique no se merece lo que está pasando. Y lo que tenían que ayer haber se hecho dijo que no se había estado a la altura. A la altura. Digo yo que también hacen la autocrítica, ¿no? Claro, es verdad, porque que yo no me lleve, yo Fundación César Manrique, no comparta con Coalición Canaria y el Partido Popular distintas, pues no sé, y la ideología, lo que sea, perfecto. Pero ¿verdad que compartimos a César Manrique y hacerle un homenaje como de verdad se merece? Eso es lo que tenían que hacer, apartar las diferencias y trabajar en lo que les unía. Eso es lo que tenían que haber hecho, porque me parece vergonzoso que se esté llevando esta situación. Y encima ayer, en esa presentación, que yo es verdad que no estuve, pero por las noticias que han llegado y por las notas de prensa que se han sacado, pues se machacó o se criticó la figura del Cabildo de Lanzarote. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es dejar de lado las diferencias y unirse, y deberían haberse unido en lo que de verdad era la figura de César Manrique y el homenaje que se tenía que haberle hecho de verdad. Alfredo Mendoza, terminamos contigo. Bueno, sí,
El privilegio de terminar. No quiero tampoco... Estoy viendo cómo funciona esto de las tertulias. Veo que al final tener la última palabra siempre es bueno, pues va recopilando algo de los compañeros, además así ¿no? ponemos como suspense para la siguiente. Sí, bueno, la próxima vez me siento allí. Siempre empezamos por aquí. Bien, no, mira, yo creo que la dimensión de César en Lanzarote es evidente que sobrepasa a todas las instituciones. Y yo creo que la Fundación ha sabido hasta el momento llevar la imagen de César por el camino que se deseaba. Es evidente que el Cabildo tiene bastante responsabilidad en la obra de César, al tener los centros de arte y cultura del Cabildo gestionados por el propio Cabildo, los centros de arte y cultura creados por César. Pero creo que esto de politizar el acto y el centenario se ha ido de las manos a unos y a otros. Y en este caso, perdona, pero es que creo que al Cabildo le ha faltado mano izquierda. Creo que le ha faltado mano izquierda porque la invitación al acto, yo no soy cargo público, estoy metido en esto ahora nuevamente, me llegó un cartelito anunciando el acto, no una invitación formal, pero un cartelito. Creo que como cargo público, si nos llega con el conocimiento de que va a haber un acto de la dimensión, de la presentación del centenario, ya sea por el Cabildo, sea por la Fundación, un cargo público debe estar. Sí, lo que pasa es que ha dicho el presidente, estar creo, yo no he hablado directamente con él, pero sí mis compañeros de lancelotdigital.com en la información que hoy se publicaba, creo que comentó que no fue porque no quería alimentar una especie de provocación, que pudiese ser malentendida su presencia. Hasta ese punto estamos llegando, ¿no? Un poco a veces también de cuidar hasta el protocolo. Lo que veo desde fuera es eso, que desde un primer momento, yo creo que tenían que haberse sentado las partes. Que el presidente del Cabildo tenía que haber invitado a la Fundación César Manrique a participar de este centenario. Y a lo mejor no ha habido la mano izquierda que se ha podido tener. Se le ha invitado con constancia. Por eso digo, pero es la sensación que hay. No, lo digo porque hay constancia. La sensación que tengo de fuera es que hay un divorcio entre una institución y la otra. Un divorcio, lo que no se puede tener es un divorcio, es decir, que las instituciones donde gobierna el PSOE se hacen las cosas sin consenso, y donde no gobierna el Partido Socialista tiene que haber consenso. O sea, hay cosas que no cuadran, ¿no? O sea, yo entiendo que hay un divorcio. Hay constancia de las fechas, hay un divorcio y de las cartas que se le han dirigido por parte del Cabildo. Una vez rotas las negociaciones, lo planteé antes, se ha planteado llegar a acuerdos pues para que los ciudadanos no se vean en esa tesitura, y ni siquiera eso ha sido posible, ¿no? O sea que fíjate hasta qué extremo llegaron a tensarse las cosas, ¿no? Bueno, usted programa y yo programo, pero vamos a ponernos de acuerdo en la fecha, ni siquiera en la programación. Señores, bueno, en definitiva se ha quedado un poco... Espero que se reconduzca en algún momento y dando fuerza a las cosas. Es una sensación como desagradable, la dimensión que es César Manrique para Lanzarote. Exactamente. Es una sensación además como desagradable porque parece que hay ya como unos bandos muy visibles, y que hay ciertos actos a los que parece que no puedes acudir si finalmente eres de un partido político o de otro, cuando realmente olvidamos el concepto social, ¿no? El concepto que nos une, que es simplemente cohabitar un mismo espacio. Estoy viendo aquí, ya para terminar, Carlos, sí. No, que todo esto raya con que la Fundación César Manrique sí se va al Cabildo de Lanzarote y participa, al Cabildo de Gran Canaria, y participa en un acto público con el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, entonces, porque es un evento importante. Bueno, pero es que y no es más importante el centenario de la Fundación César Manrique, o sea, es algo que raya es contradictorio, ¿no? Que se ve que realmente pues no hay voluntad, sobre todo por lo que yo puedo apreciar, porque no estoy incluido, pero por lo que veo que no hay voluntad por una de las partes claramente, porque por otra las partes se han manifestado y se la ha convocado y se ha hecho público pues con documentos la convocatoria, y ha sido la Fundación César Manrique la que no ha querido participar en esto. Digo que se trasladó la Fundación César Manrique a sus representantes a Gran Canaria porque fue nombrado o declarado hijo adoptivo, ¿no? Entonces sí participamos de la isla de Gran Canaria y no de Lanzarote. Sí, bueno, perdón, es que me tengo que despedir. César no solamente es la Fundación César Manrique, César es todos los ciudadanos de Lanzarote que quieren y adoran la figura de César. Bueno, pues me voy a despedir con las candidaturas que van a optar a los premios referentes de la Biosfera 2018, que son Francisco Perdomo Alfonso Licata, Manuel Jorge Bermúdez, Julián Vicente Rodríguez y la Asociación de Amigos del Queso y el Vino, que estoy leyendo aquí, premios referentes de la Biosfera 2018. Sí, son unos premios bianuales y bueno, en el mes de octubre por ahí es cuando se otorga
el premio pues fue cuando se declaró la reserva de la biosfera, y estas son las propuestas que tenemos, que había plazo hasta el día 8 de este mes. Bueno, pues estén ustedes pendientes, porque hay aquí nombres también de muchísimo peso y sobre todo personas que colaboran para que nuestra isla pues no pierda la cordura. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos encontramos el próximo viernes aquí en la 90.2 FM en este espacio de tertulia política, pero el lunes a partir de las 7:30, ya saben, retomamos la actualidad con los titulares, las entrevistas y también el análisis periodístico con nuestros compañeros de Lancelot Televisión. Que sean felices, buen fin de semana, chao.